¿La se escucha? Hola, ¿cómo andas, Franco? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Em, bueno, a ver por dónde empezamos, porque teníamos varias cosas para Sí, hacer. las actividades, esa es la que me mandaste, Sí. y también hacer los Bien, párrafos de, del texto de la niñez. es- Genial. Bueno, por donde quieras empezamos. A ver, decime y bueno, de los párrafos, sí, bueno. dale. Yo puse en el párrafo uno, bueno, introducción del tema, que siempre es la misma. Sí. Después en párrafo 2 puse definición de infancia. En el 3 puse cambio de de la definición, o sea, del término de infancia, pero durante, o sea, históricamente. Y para mí Entonces, el 4 decía lo mismo. perdón, a ver, entonces déjame que repasemos. El primero me decías que era una introducción. En el segundo, Claro, una definición. sí. En el tercero, Eh, o sea, la definición, o sea, cómo fue cambiando históricamente. ajá, bien, o sea que acá hay una visión histórica. Sí. Y en el cuarto, Eh, También, o sea, mismo. claro, también es histórico, sí, coincido, pero y no hay una diferencia que marcar ahí, Mm, porque puede que no, o sea, podría ser que no, que sean directamente el mismo subtema. ¿Qué pasa? Si identificamos eso es porque hay un error de coherencia o alguna, sí, una falla, una grieta, un hueco en el texto que se puede mejorar, digamos. Porque ¿qué debería pasar? Nosotros deberíamos esperar que dos párrafos que hablan sobre lo mismo en realidad estén unidos en uno solo, no separados como están acá. Entonces, sí. o hay un error en la separación, digamos, se puso punto aparte donde no tendría que haberse puesto, o realmente en realidad tratan de cosas diferentes. Puede ser que estén ligados porque pertenecen a un apartado que trata sobre la variación histórica de este concepto, pero a la vez, ¿estás seguro de que no hablan de cosas diferentes? Y, a ver, y puede decir que hable como de la escuela. O sea, puede ser, sí, eso de que hable sobre la escuela y las familias. En el 3 es donde empieza a hablar No, en el de... cuarto. Ah, está. Bien, en el 4 habla de la familia y de la escuela, y en el 3 habla de la familia. Bueno, pero ¿qué es lo que en realidad está guiando ahí la explicación, digamos, de él? ¿Cómo? Que, porque si nos concentramos en la familia y la escuela como lo diferenciador de estos dos párrafos, pensaríamos que tal vez son las instituciones lo que a él lo está guiando para decir, bueno, las instituciones son lo que marcó históricamente las diferencias en cómo se considera niñez. Pero fíjate cómo empiezan los párrafos. El 3 dice, sin embargo, esta idea es bastante reciente en el curso de la historia de la humanidad. O sea, ahí ya nos está diciendo que va a hablar, como vos decís, de las diferencias históricas. Y después dice, las investigaciones históricas manifiestan que durante la Edad Media, todo lo demás. Y el cuarto párrafo dice, recién durante la Edad Moderna, y todo lo demás. O sea que Ujú. ahí ya vemos la distinción. ¿Cuál es la diferencia entre esos párrafos? Que uno habla sobre la Edad Media y el otro la Edad Moderna. Claro,
Ahí está. Y dentro de esa distinción, vos tenés, bueno, en la Edad Media la familia hacía tal cosa. En la Edad Moderna la familia y la escuela hacen otra cosa. ¿Está? En realidad es esa la diferencia. Bueno, te escucho, perdón, te interrumpí con eso, pero ¿cómo siguen los otros párrafos? En el sexto puse conclusión de infancia, pero no ¿Cómo? sé si la conclusión es eso. A ver. Para que me perdí el quinto. ¿Cómo es el quinto? Ah, el quinto. El quinto, no me quedé. Me salté quinto. ¿Qué puse en el quinto? A ver. Bueno, en el quinto no sé por qué, pero no puse nada. Pensé que me Está. salté eso. Mira, resolvámoslo antes de avanzar. El quinto trae problemas. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos con esa misma idea que traíamos, de que se está hablando de la variabilidad histórica en el concepto, o sea, la historia de la palabra niñez, de la idea de niñez, el quinto, ¿qué está Sí. haciendo? ¿Algo diferente o más de lo mismo? Y puede ser estación de lo mismo. Bien, sigue hablando de la historia del concepto, pero fíjate con qué lo encabeza. Siempre el principio del párrafo es Con interesante. la, ¿cómo se llama? Con la clase social lo está relacionando. Bien, bien. Acá lo importante son los sectores sociales en este párrafo. Y lo que te decía del principio del párrafo, fíjate qué conector usa al principio. Ah, a pesar de esto. Bien, entonces ahí nos está diciendo que además, o sea, bueno, tendría que usar alguna expresión concesiva. Aunque va a seguir hablando de la historia, está contraponiendo lo que dice ahora con lo que se dijo recién. Porque dice, a pesar de esto, tal otra cosa. ¿Está bien? Bueno, o sea, ¿por qué nos está diciendo? Que en la Edad Moderna no todo era color de rosa, digamos. El párrafo 4 nos dice, la Edad Moderna fue algo bueno, entre comillas, para la infancia, y el párrafo 5 dice, a pesar de eso, escucha esto, o sea, dependía del sector social en el que pertenecieras. Bueno, entonces ahí Claro. ya tenemos una distinción. ¿Por qué? Porque habíamos visto párrafo 3 y 4 y 5, esos tres párrafos tratan sobre la historia del concepto. El 3 y el 4 se diferencian en que uno habla sobre la Edad Media y otro sobre la Edad Moderna. Y ahora hay que distinguir el 4 y el 5. Los dos hablan sobre qué edad. Ah, el 4 y el 5 de la edad moderna. Bien, entonces tienen en común eso. ¿Y de diferente qué tienen? Que uno habla sobre el tiempo y el otro habla sobre los sectores sociales. Bueno, el de las clases sociales podríamos formularlo, a ver, mira, te leo lo que dice al principio. Diversos estudios nos permitirían afirmar que esta nueva visión acerca de la infancia, o sea, la visión moderna, no se instaló homogéneamente en todos los sectores sociales. Entonces, ¿qué tendría que poner ahí yo para representar lo que el párrafo está diciendo? ¿Sectores sociales, así suelto? U otra frase, algo más completo por ahí, porque sectores sociales es muy amplio. ¿Qué es lo que pasa con esos sectores sociales? Este, que es la infancia en diferentes sectores sociales. ¿Me lo repetís? ¿Qué es la infancia en diferentes sectores sociales? Bien, o sea, nos interesa la infancia en esos sectores, pero formulémoslo un poco más específico. ¿Cómo es la infancia en todos esos sectores? ¿Homogénea o heterogénea? ¿Qué dice el párrafo? Heterogéneas. Claro, ahí está. Entonces podríamos decir, por ejemplo, cortito, heterogeneidad según sectores sociales. También podría ser infancias heterogéneas en los sectores sociales. Pero como uno, viste, que busca, al poner estos subtítulos o preguntas de cada párrafo, uno busca lo corto y que represente bien lo que dice el párrafo sin dejar mucho afuera. Entonces, por ahí infancias heterogéneas es como repetitivo porque ya sabemos que hablamos de las infancias. Lo importante es que son heterogéneas, por eso por ahí podría ser heterogeneidad uno mejor. Y el cuarto,
Es verdad, vos decías, habla del tiempo, porque nos introduce a hablar sobre la Edad Media, perdón, sobre la Edad Moderna nos introduce el cuarto. Eh, a ver, como es cortito, releámoslo a ver si no hay algo que sea más relevante aún que eso. Dice, recién durante la Edad Moderna, tanto la familia como la escuela se constituyeron en instituciones que comenzaron a construir los roles de niño-hijo y de niño-alumno, y al hacerlo, legitimaron la existencia social de la niñez, posibilitando un mayor desarrollo afectivo e intelectual. Ajá. Bueno, Este, sí. en el cuarto podría ser o sea, cómo las familias, a ver cómo se puede decir. Claro, cómo la familia influyó en la escuela, o así. Bien, porque en realidad tanto la familia como la escuela, o sea, las dos partes, cómo influyeron en la visión de la infancia. ¿Por qué me detengo acá? Porque uno podría poner edad moderna, pero ¿cuál es el problema con eso? Que viste que esto nosotros lo hacemos porque a partir de esto uno devela la estructura temática del texto y después con esa información uno puede hacer un montón de otras cosas. Si esto no está bien trabajado de entrada, digamos, pulido o preciso, después las otras cosas que uno concluye no tienen tanto que ver con lo que el texto dice en sí. Entonces, sí, habla del concepto de la infancia en la edad moderna, el 4. Pero, ¿qué es lo que está diciendo específicamente sobre la edad moderna? Que la familia y la escuela, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué hicieron la familia y la escuela? Se construyeron los roles del niño hijo y el niño alumno. Y al hacerlo, ¿qué dice después? Legitimaron la asistencia social de la niñez, dice. Ahí está. Pues, ujú, ¿Por qué? Porque además esto distingue de manera precisa lo que decía el párrafo anterior. En la Edad Media la niñez no existía. De hecho dice, el niño se confundía con los adultos. Y la novedad de la Edad Moderna, ¿cuál es? Y ahora el niño existe. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, el párrafo nos dice, la familia y la escuela legitimaron la existencia social de la niñez. O sea que eso es lo central de este párrafo. ¿Qué pasó en la Edad Moderna? En general, no, pero que en la Edad Moderna ocurrió esto. Esto es lo importante. Entonces podrías poner, la familia y la escuela legitimaron la existencia social de la niñez, pero eso te queda como una oración muy larga. Por ahí como claro. subtítulo podría ser, ¿qué podría ser? En vez de la Eh, familia y la escuela legitimaron la existencia social de la niñez. no sé, cómo el niño, ¿Te acordás cómo que el niño entendió su rol, o así. ahí estarías reformulando, digamos, pero lo que nosotros buscamos al pensar estos subtítulos es nominalizar, o sea, convertir en un sustantivo o en una frase sustantiva lo que estábamos diciendo. Por ejemplo, en el 5 en vez de decir la infancia no se instaló homogéneamente en todos los sectores sociales, en vez de decir una oración, la infancia no se instaló homogéneamente, lo que yo digo es heterogeneidad según sectores sociales. Fíjate que ahí el núcleo es un sustantivo, heterogeneidad. En el otro, ¿cómo podría ser? En vez de la familia y la escuela legitimaron la existencia social de la niñez, ¿qué podría decir? No sé, la existencia social de la niñez, no sé. Sí, o
viste que el verbo dice legitimaron la existencia social de la niñez. Por ahí podría ser legitimación de la existencia Sí, social de la niñez. Porque, insisto, parece que estamos dando vuelta en lo mismo, pero es muy importante esa palabra, porque la existencia social de la niñez no era legítima hasta que ocurrió esto. Entonces, lo importante es legitimación social, perdón, legitimación de la existencia de la niñez, legitimación social. Ese sería el subtítulo para el párrafo 4. Bien, y para cerrar, entonces lo repaso todo. Mira, en el párrafo 1 vos decías introducción. En el párrafo 2, definición. En el párrafo 3, concepto en la Edad Media. En el párrafo 4, legitimación social por la escuela y la familia. En el párrafo 5, heterogeneidad según sectores sociales. Y además yo te propongo una cosa. ¿Te acordás que vos en tu cuaderno tenías al lado de los subtítulos unas llavecitas que le podías hacer a la derecha? sí, sí. Bueno, entonces al 4 y al 5 agrupalos y ponele edad moderna para que también te quede, eso lo reconocimos, así que todo lo que podamos poner en ese esquema lo agregamos. Y además, hace una llave más grande por fuera que abarque, bueno, el 3, el 4 y el 5. ¿Y esa qué puede decir? La infancia, a ver, claro, la infancia y el origen puede ser. Em, Podría ser visión histórica o variabilidad histórica. Lo importante es la historia ahí, que se está mirando Claro. históricamente. Bueno, hasta ahí tenemos hasta el 5. Y vos me decías que el 6 no estaba seguro si podía ser una conclusión o no. Sí. ¿Y qué te tira a pensar que sí? Bueno, bueno, en la primera oración dice conclusión, ¿no? Sí, es cierto. Este, bueno, porque o sea, siempre un texto es como que siempre el último siempre está la conclusión y deja su Bien. última. ¿Y por qué dudas? ¿Por qué te parece que puede no ser? Ah, porque sigue el texto por eso. Ah, está. Bien, es el último, pero no del todo. ¿Es el último de qué? Claro. De esa parte sería de Claro, infancia. de un apartado que es el inicial. Después, fíjate, justo hay un paratexto, que es el subtítulo ese. Entonces se inicia otro apartado que también tiene su introducción, desarrollo y conclusión. Y después tenés otro más, hacia una ciudadanía de la infancia, introducción, desarrollo y conclusión. Pero juntos esas tres partes forman al texto completo, ¿no? Bueno, igual esto está adaptado. Pero bien, bien, esto es una conclusión. Es una conclusión parcial, entonces, Franco, porque no es la conclusión final. Y por eso es que Claro. el texto además dice a una primera conclusión, porque sabe que después o la descarta o la reformula, no es la definitiva. Pero bien, entonces, en vez de conclusión, porque conclusión es una etiqueta formal, o sea, de la estructura, digamos, como están estas tres partes, esta es la última. Pero a nosotros nos importa cuál es el contenido de esta primera conclusión provisional, o sea, qué es lo que está diciendo ahí. ¿Qué idea recuperaríamos si tuviéramos que poner algo en el esquema? En vez de conclusión, algo más específico que podría ser. Este, a ver, Te doy una pista, mirá, fíjate que hay un conector ahí muy fuerte que está, creo que lo pintamos o a lo ver, pará. marcamos y todo. Ah, por lo tanto, Sí, sí, eso está organizando los dos bloques de información que hay en el párrafo de una manera que es
consecutiva. O sea, lo que Sí. está antes del por lo tanto es la causa, lo que está después es una consecuencia. Cuando se hace eso es porque se está poniendo énfasis en la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Sí, que la consecuencia de, o sea, de todo el texto. ¿Viste? Te decía, el por lo tanto tiene una causa antes y una consecuencia después. ¿Qué viene Ah, después? sí, sí, sí. ¿Qué Claro, el dice? después sería que no hay una sola infancia, sino que hay Sí, muchas infancias. exactamente. Y eso es lo que está diciendo. La Claro. conclusión esa dice eso. Entonces ahí tendríamos que poner como rótulo o como subtítulo de ese párrafo eh, negación de la infancia única, por ejemplo. Si lo queremos poner en sustantivo, ¿no? Negación de la única infancia o de que la infancia es una sola. Negación de la posibilidad de ver la infancia como única. ¿Está? ¿Me espera un ratito? Ya vengo. Sí, dale, dale. Dale. ¿Quieres esto? ¿Me puedes traer agua? Ahora sí. Mira. Entonces pongo Buenísimo. negación de la infancia única. Ujú. Sí. Y este. Bueno, no quiero que, o sea, perdón, te quiero aclarar una cosa. No quiero que se vuelva como aburrido, pesado, tedioso, como que, al final nunca terminamos de usar el texto este. Entonces, por ahí, sin apurarnos, porque al apurarnos por ahí hacemos las cosas medio, ¿cómo sería? Sin revisar bien. Tratemos de terminarlo ahora en un ratito, en 5 minutos, a lo sumo 10, pero digamos, tengamos en cuenta todos estos detalles de ver bien qué hay de novedoso en cada párrafo, porque nunca pasa esto, o por lo general no pasa, que un párrafo está ahí para repetir lo que dijo el anterior. Siempre está porque aporta algo novedoso, ¿no? Entonces, capaz que a mí no me interesa y no es novedoso, pero para fines informativos del texto, sí es importante lo que viene a continuación. Entonces, te propongo una cosa, mira, antes de avanzar al 7, miremos Sí. en el 6, dentro de esto que decíamos, negación de la posibilidad de ver a la infancia como única, hay algo nuevo también, porque en el Ujú. 5 se nos decía que la infancia era heterogénea, o sea, diferente, según los sectores sociales. Y en el 6 se nos dice, mira, no podríamos hablar de una sola infancia, al final, sino de infancias situadas en procesos de crecimiento y socialización diferenciados, ¿de acuerdo con qué? De acuerdo con las condiciones materiales de vida y con las pautas culturales de su grupo social de pertenencia. Eh, ¿Por qué? Porque acá están estas dos cosas que se mencionan al final. Señalalas, mira, subrayalas. Diste en el último renglón, dice condiciones materiales de vida, subrayalo, y Sí. el que viene después, las pautas culturales de su grupo social de pertenencia. Esos dos, subrayalos. Y ahora miremos un poquito más arriba en ese mismo párrafo, viste cuando dice, nos posibilitan arribar a una primera conclusión. 2 puntos. La infancia, en tanto etapa cronológica en el desarrollo del sujeto, muestra un fuerte carácter heterogéneo, y uno dice, pero si eso lo dijo recién, o sea, en el párrafo 5 había dicho que eran heterogéneos, y después Sí. dice, según los momentos históricos y los sectores sociales que la determinan, o sea que ahí nos está aclarando.
Ojo, que la heterogeneidad que yo estoy señalando no es solamente la de los sectores sociales, o sea, la del párrafo 5, sino también cuál. Eh, ¿Pero cómo? Yo lo que te estoy Ah, diciendo sí, es que no solamente es heterogénea por los sectores sociales, sino además por qué cosa. por momentos históricos. Por los momentos históricos, ¿está bien? O sea que esa Ujú. frasecita, que parece como pasa así nomás, en realidad, ¿qué está uniendo? Está recuperando lo del párrafo 5 y además la comparación de los tres párrafos, 3, 4 y 5. O sea que es como que apunta con flechas para arriba a lugares diferentes. ¿Está? Claro, Bien, sí, entonces esa misma pareja que armó ahí de decir, y la infancia es diferente por dos cosas, porque depende del momento histórico y porque depende del sector social en el que nace el niño. Y al final del párrafo muestra otra pareja que tiene sí. comparación posible con la de arriba. Fíjate, cuando dice condiciones materiales de vida, ¿eso con qué tiene que ver con las dos de arriba? ¿Momentos Con, históricos o sectores sociales? con sectores sociales. Claro, bien. Justamente en el párrafo 5 lo que explicaba es que el niño queda excluido de la escolaridad según sea la familia en la que nace, ¿no? Por los sectores populares o si nace en familias burguesas, ¿no? Por la carencia o posibilidad de recursos. Si hay libros en la casa, bueno, todo eso. Entonces, condiciones materiales de vida está relacionado con sectores sociales. Y el otro, pautas culturales de su grupo social de pertenencia, ese que te hice subrayar, ¿con qué lo compararíamos? Bueno, también o sea, pauta cultural de su grupo social, ¿ese? ¿Con Sí. qué? ¿Con qué? Con sectores sociales, Bien, también evidentemente. va relacionado con él, pero viste que nosotros estábamos haciendo ahí la distinción en parejas. Lo que dice primero el párrafo es que la infancia es diferente por los momentos históricos y por los sectores sociales. Y al final dice que quedan diferenciadas los procesos por condiciones materiales de vida, que está relacionado con los sectores sociales, y por pautas culturales de su grupo social de pertenencia. Que esa última, bueno, tiene que ver con los sectores sociales y con los momentos históricos, porque justamente lo que mostró antes de diferenciarlos históricamente sirve para mostrar que en realidad no es el hecho de que pase un año, pase otro, lo que hace que cambien las cosas, sino las pautas culturales de los grupos. ¿Está bien? O sea, cómo a vos te consideran, eh, te consideran niño o no, o digamos te hacen hacer tareas de adulto o no, o se crean dispositivos para vos por la edad que tenés, según sean las pautas culturales de la sociedad en la que estás. Y eso tiene que ver con la época histórica. Entonces, nada, prestarle atención a esas dos cosas que aparecieron ahí nuevas, condiciones materiales de vida y pautas culturales. Bueno, ahora sí avancemos. Eh, Hay un subtítulo, decíamos que es un paratexto, es como que el texto te avisa con un letrero, cuidado que acá hay otra cosa. Como ya dijimos, la sociedad moderna estableció, ¿no? Ahí recupera lo que había dicho de la sociedad moderna. Y después dice, Sí. así el ser ciudadano, ¿no? Se fue ampliando a partir del reconocimiento sucesivo de derechos individuales, civiles, ¿no? A otros grupos. Bueno, ¿qué le ponemos al párrafo 7? Yo al párrafo 7 le puse, este, espera. Yo puse, o sea, ahora que lo leo, porque Ujú. o sea, leí, ahora que lo leo de vuelta, este, es como una introducción, ¿no? Sí, claro, está funcionando como introducción, pero ¿qué dice el contenido? A ver, espera. Sería los derechos, ¿no?
Bien. Serían, sí, está hablando de los derechos, ¿Y qué o sea, tiene? de los derechos individuales de una persona. Bien, pero fíjate que eso que vos estás apuntando está dirigido a lo que tenemos que poner, pero no es eso, porque el título no podría ser derechos de una persona. ¿Qué tendría que ser cuál tendría que ser el título? Eh, Podría ser eh, eh, la ciudadanía, Sí, ahí ciudadano. está, es eso. Bien, porque ¿quiénes tienen derechos? Los ciudadanos. ¿Quién es un sujeto de derecho? El ciudadano. Digamos, el texto está insistiendo en esto. Fíjate esa parte donde dice así, en la carilla primera, dice así, coma, el ser ciudadano, limitado hasta el momento al ejercicio de los derechos políticos por parte de los adultos hombres, se fue ampliando. Entonces, ¿qué está diciendo esta frase? El ser ciudadano se fue ampliando. Antes era solo los adultos hombres, y ahora ¿quiénes son ciudadanos también? Bueno, ahí te lo digo. Atrás dice, otros grupos, dos puntos, mujeres, trabajadores, minorías étnicas, jóvenes, y ¿por qué pone en último lugar esa palabra? Niños. O sea, todo el párrafo está construido para finalmente decir que los niños, ¿qué son ahora? Ciudadanos. Ahí está. Entonces el título de ese sería El niño es ciudadano en la edad moderna. Entonces, fíjate, ya no está diciendo lo mismo que el párrafo que hablaba de la edad moderna, porque el otro lo que decía era que la familia y la escuela legitimaron la existencia del niño. O sea, pero que el niño exista es una cosa y que sea ciudadano es otro. Por eso es novedoso este párrafo. Bien, vamos al 8. En el 8 puede ser origen de los derechos del niño, ¿no? Sí, sí, está bien. Bueno, y a ver, déjame que lea la última oración. Dice, en otras palabras, en otras palabras, ¿te acordás que lo que hace es reformular la idea? Niños, niñas y adolescentes dejaron de ser considerados como objetos pasivos de beneficencia, tutela o corrección para, ahí hay que marcar o subrayar, pasar a ser reconocidos desde un lugar de protección integral como sujetos de derecho. Y está en itálica o en cursiva eso, sujetos de derecho con necesidad de cuidados especiales por su particular condición de desarrollo. Sí, está bien. Bueno, pasemos entonces al 9. Em, bueno, acá otra vez hay que hacer la aclaración. Tenemos un subtítulo. Hacia una ciudadanía de la infancia. Eh, Mirá, revisemos el subtítulo anterior. ¿Qué sentido tiene? El subtítulo era El niño como sujeto pleno de derechos. Tiene solo dos párrafos ese apartado. Sí. Y digamos que ese subtítulo se hace, encuentra su sentido en el segundo párrafo, porque en el primero dice el niño ciudadano y en el segundo párrafo dice, ¿Y eh, por qué? claro, el niño tiene derechos o dónde se originaron esos derechos. Es un sujeto de derecho. Bueno, bien. Entonces en el 9, ¿qué pusiste? En el 9 puse, o sea, porque en el 9 te dice que como que relaciones eh, de infancia con el ser ciudadano. Bien. Entonces como que en este apartado se van a relacionar los anteriores dos que había ahí. Uno habló de la infancia, otro de la ciudadanía, ahora los va a unir. Sí. Bien. ¿Y cómo le pondrías? Relación de infancia y ciudadanía. Sí, podría ser. Eh,
Yo lo que había puesto era perspectiva integradora, pero me gusta más el tuyo, lo voy a anotar. Entonces, bien. Entonces, el párrafo 9 nos está diciendo, ante el problema que teníamos, tenemos una solución, que es juntar estos dos conceptos. Y esto nos va a dar una perspectiva integradora, o sea, vamos a poder ver la totalidad. Vamos al 10. Sí. En el 10 yo puse definición de ciudadanía. Bien, está bien. Vamos al 11. Bueno, el 11 también hay una definición, pero no, no siempre, como dijiste recién, que no siempre los párrafos son lo mismo. Sí, o sea, es verdad que está hablando otra vez de la ciudadanía, pero ¿de qué cosa? ¿De qué aspecto? Bueno, dice que la ciudadanía se construye alrededor de dos dimensiones. Ahí Y está. o sea, claro, Y- eso es lo único que habla, o sea, de la titularidad y de la provisión. bien, y después las define, sí. O sea que Claro. sí hay definiciones como estrategia explicativa, eso está ahí. Pero digamos, el subtitulito que tendría que tener este párrafo es dimensiones de la ciudadanía, como vos decías recién. Sí. Dimensiones de la ciudadanía. Ah, bueno, a ver, espérame. Entonces nos quedamos en el 11, ahora el 12. ¿Qué Sí, pusiste ahí? puse proceso para la construcción de un ciudadano. Procesos para la construcción de un ciudadano. Sí, Eh, eso figura al final, pero déjame ver. Bueno, ¿qué pasa? No es que esté mal, déjalo, pero déjame que te aclare una cosa igual. Es muy abarcativo. ¿Por qué? Porque el párrafo está hablando de algo específico. Viste que antes diferenció que la ciudadanía tiene dos dimensiones, la sí, titularidad y la provisión. ¿De cuál de esas está hablando ahora? de la titularidad. Mirá, leamos el comienzo. Dice, si bien la titularidad de los derechos ciudadanos se adquiere gradualmente con la edad, la provisión está condicionada por las estructuras sociales de las que se forma parte. Ya esta oración nos está marcando una diferencia. ¿De qué va a Sí, hablar? de la titularidad y la provisión, pero de una diferencia, dice, ¿no? Bien, pero viste que está ese si bien, ¿no? ¿Cuándo usamos ese si Sí. bien? Eh, Como para retomar, ¿no? Claro, pero a ver, podríamos armar un ejemplo tonto y simple para recuperar el significado de ese conector.
¿Te acordás que ese estaba en los concesivos? Es como un aunque. Es como aunque. Si bien seguí todos los pasos de la receta, ¿qué podría venir después? Me salió mal. Me salió mal. O sea, una contraexpectativa viene después, ¿no? Lo contrario de lo que yo esperaba. Claro, Bueno, y fíjate acá, si bien la titularidad de los derechos ciudadanos se adquiere gradualmente con la edad, y ahora viene algo que entendemos que le salió mal. La provisión está claro. condicionada, o sea, por las estructuras sociales de las que se forma parte. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos lo que significa titularidad de provisión. Vuelvo al párrafo anterior. La titularidad de la ciudadanía implica la existencia legal de los derechos reconocidos por los marcos legales. O sea, en un papel dice que yo tengo derechos. Eso es la titularidad. ¿La provisión qué es? Hace referencia al acceso real de los beneficios materiales o inmateriales de los que se tiene la titularidad. O sea que, ¿cuál es la distinción? Una es de papel y la otra es de verdad, digamos. O sea, concreta. Yo acá tengo un mate que puedo ver y tocar. Esto es provisión. Y en cambio lo que está escrito es titularidad. Entonces, está la idea de que los niños tienen derechos, pero de ahí a que realmente se ejerzan es otra cosa. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el párrafo 12? Lo repito, dice, si bien la titularidad de los derechos ciudadanos se adquiere gradualmente con la edad, o sea, uno cumple años y tiene derechos diferentes, por ejemplo, cuando cumple 18, cuando cumple 16, cuando cumple 21, que están en papeles. Eso se va adquiriendo por el solo hecho de cumplir años. ¿Y ahora qué viene? La contraexpectativa. Dice, la provisión está condicionada por las estructuras sociales de las que se forma parte. ¿Qué quiere decir esto? La provisión está condicionada por las estructuras sociales. Sí. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que según tu clase social, o sea claro, que los derechos están condicionados según tu clase social, ¿no? Claro que la provisión, o sea, el acceso real a los beneficios de los Sí, derechos, está condicionado. ¿Y qué quiere decir condicionado? que depende, Claro, ¿no? sí, de hecho que depende, está bien. Entonces, ¿qué viene después en ese párrafo? Todo lo que viene después, ¿qué está diciendo? Mira, lo leemos de nuevo, dice, la pertenencia a una clase social, el acceso a los distintos niveles educativos, la posibilidad de una inserción laboral estable para las familias, está enumerando. El lugar de Sí, residencia, ya voy por el cuarto ítem, voy al quinto, el género, el sexto, las discapacidades o desventajas diversas, 6 ítems. Todos ellos constituyen variables que influyen, ahí está la idea que vos decías de que hay una dependencia, influyen de manera determinante en el proceso de construcción y aprendizaje de la ciudadanía. ¿Está bien? Entonces, sí, ¿cómo son los procesos de construcción de la ciudadanía? Eso se está tratando en este párrafo. Pero fíjate que entonces recuperamos. Toda esa última oración lo que dice es, hay por lo menos 6 variables que influyen en la provisión. sí. ¿Cuáles son? Bueno, la posibilidad de la inserción laboral, el acceso a los niveles educativos, el lugar de residencia, el género, las discapacidades, todos ellos son variables que influyen en la construcción de la ciudadanía. Entonces, para terminar, ¿cómo le vamos a poner de nombre a este párrafo? Variables. Podría ser. Sí. Variables que influyen en, entonces pone variables que influyen en, y ahí podrías poner una cosa, podrías poner variables que influyen en la construcción de la ciudadanía o variables que influyen en la provisión. Si vos pones construcción de la ciudadanía es más general y si pones que influyen en la provisión es más específico. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la provisión es uno de los aspectos de la ciudadanía, pero las dos están bien. Lo importante, me parece a mí, es que este párrafo lo que hace es hablar de variables y enunciarlas a todas. Todas ellas hacen a Sí. la dependencia. Listo, vamos al 13. En el 13 puse un, ¿cómo se llama?
O sea, lo hice re largo. Puse importancia de que los niños sepan que son personas con derechos, sí, son ciudadanos. Importancia de que los niños sepan que son ciudadanos. Ajá. Sí. Bueno, te quedó largo, pero te quedó sustantivo, digamos, ¿no? Importancia de que te quedó nominalizado. Así que eso está bien. A ver, déjame que lo revisamos. A ver. Ah, fíjate que acá tenés una definición también. ¿Cuál es? Ah, cuando usted los dice Sí, o que sea que, pobreza planea, esa eso, parte. está definiendo pobreza de ciudadanía. Pero viste que cuando Sí. lo define dice, esta pobreza de ciudadanía es definida. ¿Por qué dice esta pobreza de ciudadanía? Porque es un, ¿cómo se dice? O sea, yo te pregunto por qué usó la palabra esta. A ver, está. O sea, porque está hablando de la gente que tiene derechos, pero no, o sea, son pobres, son gente con de baja, ¿cómo se llama? Clase social. Claro, sí, sí. O sea, eso tiene que ver con la definición. Pero Mm. yo te digo, esa palabrita esta apunta a algo que se dijo antes. A qué está apuntando? Es algo que está en el texto. Algo que está diciendo. O sea, del que hablaba recién de la variable ese. Eh, no, mira, mira, a ver si se puede ver ahí. Viste, acá yo tengo subrayado pobreza de ciudadanía. Sí, Y ese dice es. esta. Bueno, esta, es porque ya mencionó esto. O sea, si no Sí. diría la pobreza de ciudadanía es tal cosa, pero no dice eso, dice esta pobreza de ciudadanía. ¿Dónde la mencionó antes en este párrafo? No sé. A ver. Porque no la mencionó así de la misma forma, o sea, no usó esas Acá. palabras. ¿De qué otra Sí, forma sí. la? Eh, bueno, puede ser una relación también, cuando dice, ¿dónde estaba? Porque durante todo el texto está hablando de que la clase social es importante Ujú. para la ciudadanía, Sí, para la construcción de ciudadanía. Pero, mirá, te ayudo. Yo, lo no, que es lo mismo que vos me habías dicho recién. Es esto de que las condiciones materiales son diferentes según sea tu clase social y eso hace que vos no accedas a los derechos, realmente, los de la titularidad. Eso que vos dijiste está perfecto, es lo que él está apuntando. Yo lo que te pregunto es
si vos tuvieras que leer así tal cual lo que dice antes en ese párrafo, ¿cómo dice? ¿A qué se está refiriendo cuando dice esta pobreza de ciudadanía? ¿A qué frasecitas del texto, de ese párrafo? Cuando dice la provisión está condicionada por las estructuras sociales de las que se forma parte. No, no, en el mismo párrafo 13. Ah, ¿mismo párrafo? Sí, sí. Ah, capaz no me expresé bien, perdón. Claro, yo digo en ese mismo párrafo. Antes, pero en ese mismo párrafo. A ver. Ah, donde dice que tiene una infancia más desfavorecida. Bien, ahí hay una. ¿Y dónde más? Bueno, esta situación de alta vulnerabilidad. Bien, genial. Muy bien. Espérame que voy a compartir pantalla porque te quiero mostrar una cosa. A ver, Ahí ya pude abrir el archivo y a ver si puedo compartir pantalla. Espérame. vale, ahora vengo un ratito, ¿vale? ¿Me esperás? Dale, sí, sí, te A espero. ver, Buenísimo. Bueno, ahí está. mirá, seguimos entonces acá en el 13. Yo lo que te quería Sí, plantear era esto, mirá. Como esto que dice acá, pobreza de ciudadanía, es un concepto definido por Bustelo y, y vemos que está este pronombre, esta. Yo lo que te planteaba es, a ver si puedo- sí. ¿A qué está refiriendo que dijo antes en el texto? Entonces, espérame, que acá se me corre todo porque no tiene la misma tipografía. Bueno, igual, no importa, vamos a señalarlo. Vos decías, cuando dice esta pobreza de ciudadanía, está refiriéndose a esto que dice situación de alta vulnerabilidad. Entonces acá tenemos un enlace. ¿Por qué? Porque dice esta pobreza de ciudadanía. ¿Cuál? Si uno busca antes, no dice pobreza de ciudadanía antes, pero de todo lo que dijo, que es todo esto, hay ciertas partes a las que está refiriendo, digamos, a las que está apuntando invisiblemente. Una es esta situación de alta vulnerabilidad, esta es una, y la otra, ¿cuál era? ¿cuál es el otro? Ah, infancia desfavorecida. Desfavorecida. Bien, entonces acá tenemos, vive en una infancia más desfavorecida, esta es otra. Bueno, ¿para qué marcamos esto? Porque cuando uno, por ejemplo, uno tiene que poder reconocer estos reenvíos del texto cuando hay pronombres de este tipo, ¿no? Eh, que refieren a cosas que el mismo autor ya dijo antes, porque él se está como citando a sí mismo. Entonces, ¿ahí qué Claro. pasa? Si vos tuvieras que responder una pregunta de un trabajo escrito, por ejemplo, sobre pobreza de ciudadanía,
y no querés simplemente copiar textual lo que dice Bustelo, lo que podés hacer es reformular lo que dice el autor de este, o la autora de este, del de la niñez, el que estamos leyendo. ¿Cómo haces? Y bueno, vos tenés que identificar en este párrafo qué cosas dice él sobre pobreza de ciudadanía. Justamente son estas que pintamos en amarillo. La pobreza de ciudadanía está cuando vemos infancias desfavorecidas o situaciones de alta vulnerabilidad. Entonces, al tener eso a mano, como enlaces, uno tiene términos para utilizar y para ideas para reformular o para unir, porque tal vez usas lo que dice Bustelo, pero también lo que dice esta persona. Bueno, entonces, teniendo presente esto, el título del párrafo, ¿cómo podría ser? Em, eh, que es la pobreza de ciudadanía, ¿no? Claro, podría ser pobreza de ciudadanía o vos habías puesto importancia de que los niños... ¿Cómo me lo lees de nuevo? No, me importancia que los niños sepan que son personas con derechos. Sí, está bien eso, es lo que dice la primera oración, Sí. pero todo el resto del párrafo ya está enfocado en la pobreza de Ah, ciudadanía. claro. Entonces, ¿cómo lo podemos conciliar? Eh, y no, ahí hay que darle más peso a una de las dos cosas, porque en realidad la relación está en que sí, es importante que los niños lo conozcan, pero especialmente aquellos que viven pobreza de ciudadanía. Sería muy largo poner todo eso. Pongámosle pobreza de Sí, ciudadanía y queda como título. claro. 14. Eh, bueno, en el 14 le puse la escuela es fundamental. Sí, es la escuela lo importante. Bien. Listo. Bueno, te hago una cosa más, una aclaración más ¿y cómo es? Y lo cerramos. Perdón, anota también ahí donde pusiste la escuela, Sí. eh, poné entre paréntesis síntesis y propuesta. Ahora te digo por qué. O, pero quería que revisáramos esto, mira, vos pusiste en el uno introducción y en realidad es medio difícil poner otra cosa. Claro, Si quisiéramos buscar sí, otras palabras, ¿qué? porque ¿Lo tenés ahí a mano el primer ah, párrafo? no, yo en el primero puse introducción, pero no es una introducción porque te hacen preguntas, ¿no? Claro, Te exactamente. hace preguntas, pero según el texto, sí, el tema del texto. Bien, bien, muy bien. Pero, Y digamos que no es que queda descolocado, pero no es una introducción tradicional, porque en la introducción tradicional, bueno, presentan el tema, hacen la definición, clasificación, todas las cosas que ya sabemos. Pero por qué empieza así? Esto de que te hagan preguntas, ¿cómo lo podríamos poner? Podría ser, mira, por ejemplo, cuestionamiento o cuestionamientos. El primer párrafo es un cuestionamiento, ¿está bien? Y ahora, eh, formalmente es una introducción y, digamos, funcionalmente es un cuestionamiento que sirve para anticipar y pensemos como estrategia argumentativa para qué está ahí, o como estrategia explicativa también. el, sí, puede ser. Como para ver
si todo lo que estaba en el texto quedó claro, digamos. Sí, pero fíjate que todo esto está al principio en realidad, no está al final. Sí, Entonces, y para volver al primer párrafo, para fijarse si todo el texto fue, o sea, si todo el texto le puedo responder todas esas preguntas. bien, eso es cierto. Eso que está diciendo tiene un nombre. ¿Cómo se llaman estas preguntas como estrategia explicativa? No tengo ni idea. Eh, A ver si abro acá. Ya nos aparecieron varias veces. ¿Qué pasa cuando el autor hace una pregunta que no está esperando que vos la contestes porque la va a contestar él? este no era como eh, era como que o sea, el que lo escribe es como que te, te pregunte para que él responda, como dice. Sí, bueno, pero eso Te nubla, mismo. digamos, te nubla, algo así era. ¿Cómo? O sea, era como que daba primero daba su definición y después te preguntaba, ¿pero qué es? Y te decía la definición. Claro, exactamente. Es el cuestionamiento que sirve para oscurecer el problema. Se Sí, llama eso. preguntas retóricas. Ah, Sí, tiene un nombre malo. Está mal el nombre en realidad. Pero son recursos, o sea, tenemos que reconocerlos porque es parte de la herramienta de trabajo del escritor. Él podría haber elegido otra manera de oscurecer el tema, pero eligió hacer preguntas. Bueno, una de las consecuencias de esta elección es la que vos decís. Te activa en la mente como lector, cuando yo me pregunto eso o cuando leo esas preguntas, yo pienso cuánto sé del tema. Entonces, una vez que uno activa esas zonas, después viene el texto. ¿Qué pasa? Estas preguntas lo que permiten es anclar la información nueva en la información vieja. ¿Está bien? Cuando yo pienso, ¿cómo defino yo la infancia? ¿Es siempre la misma? ¿Tiene que ver con no sé qué cosa? Entonces yo activo mis propios pensamientos sobre la infancia y después de que yo lo activé en el primer párrafo, todos los otros 12 párrafos lo que hacen es darme información nueva sobre la ciudadanía, sobre los derechos, la provisión, etcétera, la escuela, y entonces yo relacioné esa activación que hice de la información anterior con la nueva. Están hechos para eso y es una estrategia explicativa. ¿Está? Entonces quedó claro que son preguntas retóricas, su función es activar conocimiento previo para anclarle el conocimiento nuevo, pero además son argumentativas. ¿Por qué? Porque fíjate, si yo te señalo eh, esta de acá, la que estoy pintando en verde, ¿esta a qué apunta? ¿La responde después en alguna parte? sí. Entonces, ¿a qué apunta esto? ¿Cómo? O sea, esa pregunta sí la responde en el texto, Sí, pero la responde. ¿Y con qué tiene que ver? ¿Con cuál de los aspectos? Porque él habla de muchas cosas de la infancia. Pero esta, sí. con qué tiene que ver? Ah, con histórico, con Claro, historia. con la invariabilidad o variabilidad. O sea, ¿cambia o es siempre lo mismo? Lo mismo que está diciendo la pregunta. Entonces, Ujú. invariabilidad versus variabilidad histórica. Y fíjate que a uno de los apartados le pusimos este nombre. El que tiene a 3, 4 y 5 adentro, a esos párrafos, le pusimos variabilidad histórica o visión histórica, ¿no?
Porque lo importante Sí. no es, lo estamos mirando históricamente, sino cambia históricamente, y eso es lo importante. Porque podría no cambiar, y tal vez sí, pero cambia. Entonces, la respuesta a esta pregunta está en los tres párrafos. Bueno, y ahora te pregunto esta otra. ¿La infancia es la misma para todos los sectores sociales y para todos los contextos culturales? Esta otra, ¿se responde en el texto? Sí. Bien, y esta con lo que tiene que ver es con la unicidad de la infancia. O sea, si antes decíamos invariabilidad versus variabilidad, o sea, si cambia o no, ahora lo que estamos viendo es unicidad versus diversidad de la infancia. O sea, ¿es una o son muchas? Una o muchas. Antes era cambia o no cambia, y esta pregunta es una o muchas. ¿Por qué? Insisto en esto, porque así como veíamos que los párrafos parecen decir lo mismo, pero en realidad dicen cosas diferentes, estas preguntas son diferentes. Por algo pone una y la otra, y no pondría una sola. Entonces, esta otra pregunta va dirigida a que pensemos si la infancia es una sola o muchas. ¿Y está respondido en el texto? Eh, sí, te respondía, que dice que son muchos. ¿Y eso dónde lo pusimos? En cuál de los párrafos? En el sexto, o En sea, el esa sería sexto. la negación de... Exactamente. Negación de verla como una sola. Bien, buenísimo. Sí. Fíjate entonces, para cerrarlo, cómo todas las partes de este texto están relacionadas entre sí de maneras que tienen que ver con la intención del que lo escribió. Y, digamos, utilizó las estrategias, los recursos, las herramientas para poder lograr lo que él quería, que es no solo informar sobre la infancia, sino también convencer. Porque acá tenemos otra vez un texto que tiene características de la explicación y también de la argumentación. Si tuvieras que decirme cuál es cuál es la postura de él, digamos, o de qué me quiere convencer, ¿qué dirías? Que la infancia no es única. Bien, por un lado, que la infancia no es única, eso es algo que, una tesis de él, digamos, y Sí. justamente lo pone como conclusión. Te dio todos los argumentos antes, o sea que si vos no te convenciste, Claro. volví a leerlo porque es contundente, que no es única. Esa es una de las tesis. ¿Qué otra tesis tiene? Eh, bueno, cuando habla que la, que la escuela es importante, Exactamente, bien, esa es claro, la a otra eso no. tesis. La tesis o posicionamiento es aquello de lo que el autor busca convencerme. En este caso, de dos cosas me quiere convencer. Tesis uno, dos puntos. La infancia es múltiple. Tesis 2, la escuela, me la recordás cómo es? La escuela es importante ¿Importante para qué es? para formar ciudadanos. Bien, es importante para la construcción de la ciudadanía o de ciudadanos. Bueno, bien, entonces reconocimos todos los aspectos explicativos, muchos de ellos, y también los aspectos argumentativos de este texto. Fíjate que hicimos un estudio bastante completo y además fuimos a niveles muy pequeños, como por ejemplo, qué pronombres se utilizan, qué conectores, qué más, cómo se ve la objetividad o la subjetividad en el texto, ¿te acordás? Que ahí teníamos que mirar qué persona gramatical se usaba, y eso lo veíamos en la terminación de los verbos, si hablaba de nosotros o habla de se define de tal manera, como que no hay persona, eso buscaba más objetividad. Bueno, miramos cosas muy pequeñas, pero también miramos cosas al nivel de la oración, por ejemplo, cómo un conector relaciona dos partes, si opone, si suma, si hace concesiones, como si bien tal cosa y la contraexpectativa. Te estoy mostrando así como un panorama general de todo lo que hicimos. Vos recordame si hay algo de lo que me estoy olvidando ahora. Eh, ¿Qué más? Bueno, hicimos la estructura temática,
párrafo a párrafo, agrupamos en apartados los párrafos que tenían relación entre sí. Esto, Franco, anotalo, mira, esto que está acá. Vale, Así te queda todo completo el análisis de este texto. vale. Y listo. Y dejémoslo hasta ahí. Entonces, una cosa que podemos recordar también es que habíamos dicho que cuando un texto es híbrido, lo más común es que la posición o la opinión del autor, él la revele al final, porque se hace el que te explica para poder convencerte. Es como una trampa, digamos. Se presenta como objetivo y en el último párrafo o en la conclusión larga ahí como la desliza por lo bajo y el que viene desprevenido piensa que se informó, pero sale con una opinión diferente. Si uno no está atento, Claro. cree que, bueno, que, que eso es objetivo, pero no es objetivo, es la opinión de él que la escuela es importante. Bien, Sí. buenísimo. Listo. Dejémoslo, pero te voy anticipando una cosa. Tarea. Ya sé que no terminamos, pero tarea. Yo ahora cuando tenga un tiempito la voy a formular escrita para que quede clara y te la voy a enviar. Pero vos tenela presente igual. Pensá y elegí un tema del que vos quieras escribir. Así hacemos un trabajo final. Entonces ahí en Vale, ese trabajo de producción escrita vamos a poder retomar y juntar todo lo que estuvimos aprendiendo en estos meses. ¿Y por qué? Porque si bien nosotros lo que estamos haciendo acá es comprensión lectora, recién en la producción escrita es donde uno puede utilizar y poner en práctica activa todo lo que uno entiende cuando comprende un texto, ¿no? Y acordate que según la visión que nosotros manejamos, comprender un texto al leerlo implica una construcción. O sea, uno al leer está escribiendo también, solo que en su mente. Yo cuando leo sí. ser ciudadano, perdón, el ser niño como ser ciudadano, ese texto, yo en mi mente me estoy, a través digamos, lo descompongo en partes y en mi mente lo recompongo en otro texto. Siempre la comprensión es un Ujú. nuevo texto que uno hace. Y cuando interpreta, doblemente, porque después de lo que uno comprendió, uno hace una interpretación. El tema es poder explicitar esos nuevos textos de la mente. Es lo que yo hago Sí, con vos y vos haces conmigo, ¿no? Cuando hablamos sobre el texto y lo comentamos, estamos produciendo un nuevo texto, pero hablado. Uno podría tenerlo solamente silencioso en la mente, que es lo que hace uno cuando se sienta en la biblioteca. Bueno, la idea es entonces que vos hagas esto. Elijas un tema del que quieras escribir vale. un texto híbrido. ¿Está bien? Entonces, vos pensá un tema que tiene que tener, puede gustarte o puede no gustarte, pero la idea es que este texto vos lo tenés que hacer de manera que tenga una gran parte explicativa y acordate que si es híbrido tiene que tener aspectos argumentativos, o sea que vos en este texto tenés que intentar convencer al otro de tu posicionamiento, sobre todo al final. O también podés hacer algunos deslizamientos durante el texto o preguntas al principio, como hace el de este texto, ¿está bien? Lo importante es que tenga características explicativas y argumentativas y que sean bien diferenciables. Pensá en todo lo que tenés anotado de las clases y también ten en cuenta las actividades que estuvimos resolviendo, porque ahí vos intencionalmente podés incorporar recursos. Por ejemplo, las citas textuales las vas a tener que usar. Podés usar reformulación en los conectores, o sea, no me vayas a poner y tal cosa, y tal cosa, y tal cosa. O sea, podés reemplazarla ahí por un montonazo de conectores que estuvimos viendo y sus funciones. Después, ¿qué más? Traer la opinión contraria, eso también. Eh, ¿Me puedo interrumpir un ratito? Sí, Tengo que sí. dar el cargador porque me estoy quedando sin batería. Ah, dale, dale, te espero, te espero. A ver, están-
Ahí está. Gracias. Buenísimo. Si vos podés, si querés, puedo seguir hasta ahí 40 para recuperar, digamos, esos 5 minutos que tardé en entrar y, digamos, las veces que te tuviste que Dale, levantar, si querés, para que dale, como podamos quieras. Sí, terminar. sí, Dale, entonces seguimos hasta el 40. dale. Bueno, cierro. Entonces la actividad esta, el trabajo final que vamos a hacer, yo te lo voy a formular escrito, pero para que tengas una idea. Anda pensando un tema y digamos, una cosa más. Cuando uno hace un texto argumentativo, siempre lo hace sobre un tema que es polémico. ¿Te acordás que decíamos que qué significa dilema? Dilema es un problema que tiene dos posibles caminos para seguir, pero que uno está Sí, como, ¿cuál de los dos tomo? ¿Está bien? Por ejemplo, sí, acá el autor no polemizó de manera explícita, aunque sí dio su posición, pero si tuviéramos que formular el dilema, sería, ¿es la escuela importante para los chicos o no? Y él tomó uno de los dos caminos. La escuela es importante porque construye la ciudadanía. ¿Está bien? A veces el dilema no es claro como el aborto, el lenguaje inclusivo, no sé, el aislamiento social obligatorio es polémico también. O sea, a veces son polémicas explícitas y a veces el tema me permite a mí construir la polémica, porque no sé, el mate es verde, no es polémico, pero yo puedo armar un dilema sobre eso. ¿Está bien? Entonces pensá que cuando vos elijas tu tema, tal vez no encuentres un problema de entrada, pero vos podés problematizarlo. Bueno, y ahora dale. hagamos una cosa. Ese artículo que yo te di para leer nos va a quedar en pausa. Te cuento cuál era la actividad que íbamos a hacer. Vos tenías que encontrar acá los argumentos a favor y en contra del autor. ¿Cuáles argumentos él presenta a favor del uso del lenguaje inclusivo y cuáles encuentra en contra? Porque puede presentar argumentos en contra, de hecho. Entonces, Sí, eso nos va a quedar para hacer. No lo podemos hacer juntos porque ya no nos queda tiempo y es un texto bastante larguito. Pero entonces sí. eso te queda para hacer. Fíjate que seguramente cuando lo leíste ibas encontrando estas cosas. Entonces Sí, solamente sí, sí. marcalas. ¿Qué te pido entonces para la próxima? Que tengas elegido un tema para tu texto final y que en el texto que te di, como te lo di en copias, vos podés resaltarlo, ponerle, o le haces un recuadro y lo pintás de algún color, ponerle, no sé, buscar los argumentos a favor y en contra. Poner acá, Tuki, y lo pintas todo, argumento a favor. Con verde, rojo, argumento en Dale, contra. Tenelo todo anotado para que la próxima me los digas. Bueno, esa es dale. una tarea. Y ahora, antes de que nos vayamos, contame cómo te fue con la otra tarea, la que tenías para hoy de los peros. Ahí comparto Ahora te, pantalla. ahora te lo digo. Dale. ¿Anotaste entonces qué te queda para la próxima? Sí, sí. Ah, buenísimo. Bueno, ahí compartí. Esto es lo que yo te pasé, que es lo que habíamos charlado, y vamos si querés a las actividades. Tenías esto. Dale. El punto uno no entendí, o sea, bueno, decía uno analizar, o sea, sí lo leí, después, o sea, o sea, el uno no te dice nada que hay que hacer. Está bien, está bien. Bueno, pasemos al 2 entonces. Ah, en el 2 dice, a ver, acá, indicar la respuesta correcta el segundo constituyente de la relación adversativa. Sí. Eh, o sea, según todas, Eh, o sea, tenés 3 ítems, tenés que elegir el correcto. sí, o sea, para todas, o sea, en general, todas las. O sea, ¿el 2 tiene que ver con el uno o nada que ver? Ah, no, 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 perdón, no. Te confundiste por cómo está en el espacio, digamos, pero no.
No, es otro punto aparte, no tiene que ver. Mirá, lo leemos de nuevo, dice, el segundo constituyente de la relación adversativa niega, dos puntos. ¿Qué cosa es lo que niega? ¿La proposición base, una de las presuposiciones o una de las implicaturas? Hay que recordar qué son. ¿Te acordás lo que es la Ajá. proposición base, las La presuposiciones? aproximaste la. Bueno, por ejemplo, o sea, saco una región de la que está acá, ¿no? Sí, A ver, como que decía, bueno, sí, la relación base sería la que está ahí en rojo, sería, ¿no? eso. Esa es Se lo que se dice en el antecedente, digamos. codifica. Y las presuposiciones son todo lo que Sí, se ¿no? deriva lógicamente. Ujú. Y las implicaturas, lo que se deriva pragmáticamente. O sea, por el contexto, porque yo repongo información, porque conozco al hablante. Bueno, son cosas que no se derivan lógicamente. Bueno, ahora, la pregunta era, en el punto 2, ¿qué es lo que niega el pero? O sea, lo que viene después del pero, Ah, ¿no? ¿Qué niega? ¿Lo sí. rojo, lo negro o lo violeta? Vamos para allá. Eh, Acá. que La niega el propos- pero que niega la provisión base. o sea, el pero niega lo rojo. No, perdón. El pero niega la implicatura. O sea, niega lo violeta. Sí. A ver, claro. A ver, vamos a dejarlo en suspenso a ese porque necesito que revisemos el, el punto uno. Mira, porque es verdad que si bien no está hablando el punto 2 sobre una de las oraciones del punto uno, en realidad solamente uno puede concluir eso cuando lo resolvió. Te explico cómo hacerlo. Eso Dale. está mostrado acá. ¿Viste que está en negro y grande, en negrita la palabra analizar? Bueno, porque este Ajá, es el sí. modelo para poder resolver la consigna. Entonces, si a nosotros nos dicen analizar, inciso A, las decisiones que una persona toma voluntariamente para perpetrar un crimen son su responsabilidad, sin embargo, su entorno también es responsable, ¿cómo lo voy a analizar? De la misma manera que se analizó acá. Entonces, mira, dice, analizar la relación adversativa en no todas las preguntas se responden con un ratón, pero es innegable la utilidad del trabajo con modelos. Siempre la primera parte de la relación adversativa, lo que está en azul, esa primera parte es como lo rojo, es la proposición base. Entonces, Sí, primer paso, se representa el primer elemento de la relación como proposición base. Listo, ya está. sí. Es como lo que va a estar en el medio. A partir de ahí se van a derivar cosas. Segundo paso, se considera el segundo elemento como la negación de una de las proposiciones derivadas. Uy, qué lío. Pero no, fíjate, la negación de una de las derivadas. O sea que esto está negando algo de lo que está alrededor. Por eso es necesario pensar en cómo habría sido antes de ser negada. Capaz que esto es lo que puede costar. Si actualmente afirma es innegable, porque eso es lo que dice, antes debió afirmar se puede negar, porque si ahora es innegable, antes de que de que esto esté cancelado, era se puede negar. Innegable es lo que no se puede negar. Si yo digo que no se puede negar, es porque sí se puede negar. Bueno, acá lo estoy representando en gris y en verde. Lo verde es lo que dice realmente, es innegable la utilidad del trabajo, y lo que está en gris es antes de negarlo. Si dice es innegable, entonces lo contrario se puede negar. Son contrarias. Sí. Entonces, ¿cómo tengo que trabajar yo? Primero tengo que representar lo que está en azul como proposición base. Después, segundo paso, tomo lo que dice después del pero y pienso la afirmación contraria, la gris. Una vez que yo la Sí. tengo, ¿qué hago? A ver. Ah, está bien. ¿Qué hago con esa afirmación gris? La pongo como una de las afirmaciones derivadas. Ahí dice, tercer paso, en síntesis, lo que representamos es la proposición base con la proposición derivada correspondiente, ojo al formularla, porque tiene que estar bien escrita, y a esta última la tachamos para indicar que la relación adversativa la está negando. O sea, vuelvo para atrás.
Pusimos el azul en el medio. Al verde lo reconocemos como una de las derivadas y le buscamos la afirmación contraria. Y después a esa afirmación contraria, esa es la que escribimos como derivada, pero la tachamos. ¿Por qué? Porque estamos mostrando acá que la proposición base dice, no todas las preguntas se responden con un ratón. ¿Qué consecuencias tiene esto? Si los ratones no sirven para responder todas las preguntas, entonces una afirmación posible es, se puede negar la utilidad del trabajo con modelos. O sea, no es útil. ¿Para qué trabajamos con ratones si no responden todas las preguntas? ¿Está bien? Pero esto está tachado. ¿Por qué? Porque el pero inicial lo que dice es que es innegable la utilidad del trabajo con modelos. O sea, lo contrario. ¿Qué tenés que hacer? Siguiendo estos 3 pasos que marcamos recién, que vos los tenés también en tu imagen, para que esté respondido el ejercicio, vos tenés que hacer esta misma representación que estoy mostrándote acá. Tiene que estar Sí. a la izquierda, por ejemplo, esta afirmación, proposición base, que siempre es lo que viene antes, lo que está al comienzo del pero. Ahí tenés que poner eso. Y al lado tenés que poner con una flecha la frase que está acá en gris sería siempre lo contrario de lo que viene después del pero. O sea, después del pero viene una frase. Tenés que pensar la contraria, ponerla y tacharla. Es eso. Viste que en realidad no es complicado. Sí. ¿Te mareó o te pareció más... ahora pensás que lo podrías hacer? Sí, puede ser. Puede ser. Hagamos el primero para que te quede hecho y después puedas hacer los otros. Entonces, A ver, espérame que voy a duplicar esto y voy a copiar esto. ¿Tenés ahí para anotar? sí, sí, Dale, entonces, hacete un esquema como este, el de las flechas, sí. y lo vas completando mientras yo lo voy escribiendo acá. Uy, uy. Eh, ahí, mira. Consigna, analizar la relación adversativa en las decisiones que una persona toma voluntariamente para perpetrar un crimen son su responsabilidad. Sin embargo, su entorno también es responsable. Sí. Entonces, ¿qué voy a poner acá en el medio como proposición base? Bueno, del que empieza hasta el punto. Exacto, desde que empieza hasta el punto. Entonces, lo copio, lo pego acá para la representación. Listo. Ahora, segundo paso. Tomo lo que está después. Sí. ¿Qué hago con eso? Lo pasé negativo. Bien. Entonces, ¿cómo sería si yo pienso en la afirmación contraria de eso? Su entorno no es responsable, sería, ¿no? Su entorno no es responsable. Perfecto. Y ahora, tercer paso. Eh, ¿Cuál es el paso? Está acá Eh, escrito, mira. no, ¿cómo? No entiendo. Dice, O sea, representamos la proposición base con la sí, posibilidad ya está. correspondiente. Y Ajá, ahora cuando dice sí. con la proposición derivada correspondiente, es esta. Esta es derivada Ujú, de esa, ¿no? Y sí, la ponemos sí, acá. Y dice esto de acá, a esta última la tachamos para indicar que el sin embargo, o el pero, o lo que sea que haya ahí, la está negando. sí. A ver si puedo enviarlo al fondo. Bueno, entonces mira, una vez que ya está hecho, podemos revisar que esto realmente derive de esto, porque podría no ser. Entonces, Sí. las decisiones que una persona toma voluntariamente para perpetrar un crimen son su responsabilidad. Una de las derivadas dice, su entorno no es responsable. ¿Te parece que esto deriva de esto?
No. Voy a hacer. Mira, las decisiones que una persona toma voluntariamente para perpetrar un crimen son su responsabilidad. En consecuencia, o entonces, su entorno no es responsable, porque son su responsabilidad. Claro. Sí, entonces sí deriva. Lo que pasa es que después, Claro, lo que no entendía, claro, ahora sí, entiendo. claro, Claro, no entendía. y después está tachado, pero en realidad deriva de eso. Bueno, listo. Claro. Ahora pensemos una cosa más. Esta derivación, su entorno no es responsable, ¿es una de las implicaturas o es una de las presuposiciones? O sea, ¿corresponde a las negritas o a las violetas? ¿Cuál? Esto, de lo O que sea, está en verde. la otra parte, Sí, eh, o sea, que es una implicatura o una claro. preposición. ¿Cuál es? Eh, una, mm, una presuposición. O Es sea, una... porque es algo obvio. Va, porque es algo obvio de Bien, las de- presuposiciones son afirmaciones obvias eh, y claro, resultaría obvio que su entorno no es responsable si las decisiones son su responsabilidad. claro, Podría ser. Podría ser eso si dijera que son únicamente su responsabilidad. O sea, ahí ya no quedaría otra. Pero en realidad existe la posibilidad de negar esto. Porque podría ser que la responsabilidad la tengan varios, él y el entorno, ¿no? Te lo estoy aclarando porque tu razonamiento es bueno, digamos. ¿Cuándo reconozco una presuposición? Cuando es obvio. Pero acá no es obvio en realidad por ese detalle. Porque si dijera que únicamente son su responsabilidad, ya está. Ya no habría posibilidad de decir esto y de negarlo, perdón. Pero como dice, son su responsabilidad, todavía tenemos la chance de decir que su entorno no es responsable. Que, perdón, que la responsabilidad también la tiene el entorno. Entonces, en conclusión, tenés otras actividades ahí que son más sencillas de reconocer si es presuposición o implicatura. Pero en esta te ayudo. Es una implicatura, porque yo estoy poniendo información de mí eh, de manera pragmática para poder decir eso. No es algo en realidad que está contenido en la frase. No es como el auto es rojo, claro, porque ya había dicho que era rojo. ¿Está bien? Lo estoy poniendo yo a eso. Como lo de el estofado que va en la mesa. ¿Qué me estás diciendo entonces? ¿Que nunca guardo las cosas en la heladera? O sea, estoy poniendo información yo. Y por eso es que la puedo negar. Bueno, entonces, en conclusión, te pido que, sumado a las dos tareas que ya te di, mira, que busques un tema para hacer un trabajo final, que marques en el texto del lenguaje inclusivo argumentos a favor y en contra, y tercera tarea, que completes el punto 1, ¿de qué manera? De esta. Tiene que tener cada inciso una representación como esta. La primera parte como proposición base. La segunda parte del pero va la afirmación contraria como una de las derivadas y tachada. Este mismo esquema, pero para cada una de estas oraciones. Te queda solo la B, la C y la D. Bueno, cuando lo tengas, fíjate si ya podés responder el punto 2. Y dale. bueno, ya nos pasamos. Y las otras actividades requieren más, como mirarlas con más detalle, así que no las podemos encarar ahora. Pero bueno, si tenés alguna consulta cuando lo empieces a hacer, mándame un mensaje y te ayudo. ¿Está bien? Dale, Bueno, listo. Dejamos ahí entonces, Frank. Que tenga buena dale, tarde. dale. Nos vemos la semana Bueno, que viene. bueno, chao. Chao.